Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Enrique Becerra Ramírez, tu asesor jurídico en materia civil. Hoy vamos a platicar de otro contrato que se llama comodato. Y vamos a empezar con la definición. ¿Qué es un contrato de comodato? El comodato es el contrato mediante el cual un sujeto que se llama comodante se obliga a conceder de manera gratuita el uso temporal de un bien mueble o de un bien inmueble a otra persona llamada comodatario, quien se obliga a devolverla o a devolver dicho bien en su propia individualidad. El comodato no es otra cosa que el préstamo gratuito de cosas. Sucede que un padre de familia que pues le presta a su hijo una casa para que la habite, para que la use de manera gratuita, y entre ellos pues se celebra un contrato de comodato en donde el hijo, ¿sí?, va a usar temporalmente 6 meses, 7 meses, un año, 2 años, el bien sin pagar nada, sin pagar ninguna prestación, ya que el uso es gratuito. Y sí, de manera reiterada o de manera común o frecuentemente, este contrato sí se lleva a cabo, ¿verdad? Entonces, ya te acabo de comentar qué es el contrato de comodato. Ahora, el contrato de comodato debe observar ciertos requisitos, ciertos elementos. ¿Cuáles son esos requisitos o elementos? Hablamos entonces de elementos esenciales, elementos de existencia. Todo contrato, para que exista, debe de darse el consentimiento y el objeto. El consentimiento, pues, es el acuerdo de voluntades entre las personas, en este caso, entre el comodante y el comodatario. El objeto es la cosa que es materia del contrato. Y aquí, de la definición te dije que las cosas del contrato de comodato pueden ser cosas muebles, es decir, cosas que se pueden trasladar de un lugar a otro. Una televisión o una pantalla, un teléfono, una computadora, una mesa, un escritorio, etcétera. O también pueden ser bienes inmuebles, una casa, un edificio, un terreno, un departamento. Esas cosas son materia de un contrato de comodato y son las cosas que se van a usar de manera gratuita. Eso en cuanto a elementos de esencial o de existencia. Ahora, ¿cuáles son los elementos para la validez de un contrato de comodato? Vamos a hablar básicamente de la capacidad y de la forma. La capacidad es la aptitud que reconoce la ley a una persona para que pueda ejercer sus derechos y pueda cumplir con sus obligaciones. Es la llamada capacidad de ejercicio. Se requiere entonces de esta capacidad, pero también se requiere de una capacidad especial. ¿Cuál es esa capacidad especial? Que el comodante, es decir, la persona que concede el uso gratuito de las cosas, sea el propietario de los bienes. En ese sentido, pues sí puede conceder el uso de los bienes. También, ¿sí?, una persona que tenga autorización por parte del comodante para celebrar ese contrato. Puede ser un mandatario o un representante del comodante. También lo puede hacer. También personas que tengan, por ejemplo, el derecho de usufructo, ya que el usufructo es un derecho real que tiene una persona para usar y disfrutar de cosas ajenas. Por lo tanto, el usufructuario sí puede
conceder el uso gratuito de una cosa, como te dije, de un bien mueble o de un bien inmueble. El Código Civil establece en alguno de sus artículos que, por ejemplo, los tutores, los curadores o las personas que tienen la administración de bienes ajenos, para dar en comodato esos bienes requieren o necesitan de la autorización judicial para celebrar ese contrato. Y de esta manera, pues, un tutor o un albacea que tiene la administración de bienes ajenos, si quiere darlos en comodato, pues tiene que solicitar la autorización judicial, sobre todo. Ahora, luego de que hemos platicado de la capacidad, vamos a la forma. El contrato de comodato es un contrato consensual, es decir, para que tenga validez jurídica no requiere que se dé al contrato una formalidad, ya sea en escrito privado, en escritura pública, no. Vale y surte sus efectos por el solo consentimiento entre el comodante y el comodatario. La formalidad entonces no es un elemento de validez, pero te recomiendo que en caso de que tú vayas a prestar de manera gratuita una cosa, un automóvil, una computadora, un departamento, una casa, un terreno, si lo hagas por escrito para que conste como un elemento de prueba de que estás celebrando ese contrato de comodato. Vamos a pasar ahora a las obligaciones de las partes. ¿Cuáles son las obligaciones del comodante? ¿Cuáles son las obligaciones del comodatario? El comodante es la persona que se obliga a conceder de manera gratuita el uso de un bien mueble o de un bien inmueble. Entonces, las obligaciones de esta persona son las siguientes. Número 1, el comodante debe conceder gratis el uso de una cosa al comodatario. Número 2, el comodante debe entregar la cosa al comodatario. La entrega de las cosas, tanto la cosa mueble como la cosa inmueble, debe ser exacta en cuanto al plazo, en el lugar, en el modo y en la sustancia. Por ejemplo, el comodante, si presta de manera gratis un automóvil, pues lo debe de prestar y entregar el automóvil en el día convenido. Debe de entregar el automóvil en el lugar convenido. Pero si no hay convenio, entonces el automóvil deberá ser entregado en el domicilio del comodante para que se tome en cuenta esta situación. Ahora, ¿qué significa que la entrega debe de ser precisamente en el modo convenido? En derecho existen lo que se llama prestaciones divisibles o prestaciones indivisibles. Las prestaciones divisibles son las que pueden pagarse de manera parcial. En el caso del comodato, por ejemplo, de un automóvil, la prestación de entregar el automóvil no puede entregarse de manera parcial, sino por entero. Entonces, las prestaciones que deben pagarse por entero se llaman prestaciones indivisibles. El terreno o la casa o el automóvil, pues de acuerdo a su propia naturaleza, debes establecer si es una prestación que se puede dividir, es decir, pagarse parcialmente, o
que no se puede dividir, en tanto que debe entregarse por entero. Y el último principio es el principio de exactitud de la entrega del automóvil, del terreno o de la casa en la sustancia. Esto significa que debe de entregarse precisamente la cosa que es y no otra. Si el comodante se obliga a prestar de manera gratuita un automóvil de la marca, modelo, color, número de serie o número de motor, pues precisamente debe de entregar ese automóvil y no otro, aun cuando este otro pudiera ser de mayor valor o sea un automóvil distinto, aunque sea más lujoso, aunque cueste más. No, debe de entregar precisamente el auto que es materia del comodato. Esas son algunas de las obligaciones que tiene el comodante. Otra obligación más. El comodante está obligado a reembolsar lo que el comodatario haya gastado por las mejoras urgentes que le haya hecho a la cosa prestada. Por ejemplo, el automóvil pudo haber tenido una avería, pudo haberse descompuesto por X o Y circunstancia, y si es un gasto extraordinario, entonces el comodante tiene la obligación de reembolsar lo que haya gastado la otra persona. Otra obligación es, pues de alguna manera, responder por los defectos que tenga la cosa que se ha prestado y que de alguna manera haya causado daño o perjuicio al comodatario. Por lo tanto, el automóvil, la casa, el edificio, pues deben tener y de entregarse en perfecto estado. Porque si por algún defecto desconocido por el comodante que haya causado daño al comodatario, pues entonces también tendrá que responder por esos daños. Eso por parte del comodante. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del comodatario? Si dijimos que el comodatario es la persona que está obligado a restituir la cosa prestada en su propia individualidad, entonces las obligaciones del comodatario son las siguientes. Número 1. El comodatario está obligado a devolver la cosa recibida en comodato. Restituir el automóvil, restituir el departamento, la casa, el edificio, el terreno. Esa es una obligación principal. Y obviamente debe restituir en su propia individualidad, no otro. Si se ha prestado un automóvil de la marca, modelo, color, número de serie, ese automóvil lo debe de devolver. No va a devolver otro. Y no le va a decir al comodante, oye, pues fíjate que el otro automóvil se me descompuso o se dañó, te voy a devolver otro. No, tiene que ser el mismo automóvil. Fíjense que de esta obligación entonces se desprenden las demás. El comodatario, si tiene el uso gratuito de un automóvil o de una casa, pues debe observar todas las medidas de cuidado, de conservación de esa cosa. Por lo tanto, responderá de los daños que sufra la cosa por su culpa. Si ese automóvil se descompuso por culpa del comodatario, tendrá que responder de esos daños. Y si el automóvil sufrió tal daño o tal deterioro que ya no puede usarse para el uso a que se le destina,
Entonces, el comodatario debe de integrar el precio del automóvil. Y obviamente el comodatario se quedará con la cosa que ya no sirve porque fue deteriorada o se perdió o se destruyó por su culpa o por su negligencia. Otra obligación del comodatario es pues pagar los gastos ordinarios por el uso de la cosa que está recibiendo en comodato. Pues el automóvil requiere de mantenimiento, ¿verdad? Al igual de una casa o un departamento. El automóvil, por tanto, pues requiere un mantenimiento en cuanto a la limpieza, en cuanto a la afinación, y obviamente esos gastos ordinarios pues los debe de pagar el comodatario. No le va a decir al comodante, oye, pues ya me quedé sin gasolina, ahora pues dame el dinero para ponerle gasolina al automóvil. O sabes qué, pues ya se le llegó la afinación o el servicio al automóvil, págame, ¿no? Para entregarlo o para pagar el servicio. No, esos gastos ordinarios los debe de realizar el comodatario para que también lo tomemos en consideración. Te estoy hablando entonces de las obligaciones tanto del comodante como del comodatario. Por último, ¿cuáles son las formas en que puede darse por terminado un comodato? El Código Civil establece, por ejemplo, por la muerte del comodatario. Si el comodatario fallece, entonces termina el comodato y hay que restituir el bien al comodante. ¿Sí? También el comodato termina por que el comodatario autoriza a un tercero a hacer uso de la cosa. También por eso puede terminar el comodato. En el caso que te estoy poniendo, si el comodatario del automóvil se lo presta a otro, a un tercero, pues entonces el comodante puede pedir la terminación del contrato. Otra causa en que puede terminar el contrato es en caso del comodante vaya a necesitar para sí el automóvil y se lo solicita al comodatario. También en ese sentido o en ese supuesto va a terminar el comodato. También el Código Civil señala que antes del vencimiento del contrato, el comodante podrá solicitar la terminación del contrato y la devolución de la cosa que se dio en comodato. Todas estas causas pueden ser motivo o causa pues para que el contrato de comodato termine. ¿Sí? Y la terminación del contrato del comodato implica que el comodatario pues restituya y devuelva el automóvil, la casa, el edificio, el terreno. Como te dije al principio, estos contratos de comodato pues sí son comunes en la práctica, ¿verdad? Para que aprendamos de él, porque como te dije, sobre todo entre parientes y familiares, sí se llegan a prestar de manera gratuita algunas cosas, sobre todo las viviendas, las casas. Sí, hay padres de familia, como te dije al principio, que le prestan una casa a su hijo y pues obviamente no cobran nada, se la prestan de manera gratuita y eso se llama en derecho comodato. Para que también, pues aun cuando seas tu pariente, aun cuando sea tu hijo o tu hermano, pues pongas las bases por escrito en la celebración de este tipo de contratos, para que no existan dificultades jurídicas que vayan a traer como consecuencia problemas familiares.
Bueno, espero que te haya gustado este video sobre el contrato de comodato, que hayas aprendido bastante, y cualquier duda o comentario me lo puedes hacer saber aquí en los comentarios del canal. Te doy las gracias por tu atención, espero que hayas aprendido, y si te gustó, házmelo saber por favor. Te doy las gracias por ello, que pases buenas tardes y hasta luego.